Hola, gente de YouTube. Antes de que empiece el video, vengo a aclarar algo. La historia que verán no es mía, sino de este usuario que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Además, cuento con su permiso para subir esta historia. Sin nada más que decir, que empiece la historia. Capítulo 4. La cita que inventamos. Acto 1. El secreto del padre. La revelación ocurrió en la mañana siguiente al regreso, cuando el padre Oshimi pidió a Wise que lo acompañara al jardín de invierno. Era un espacio que Miyabi no frecuentaba. Demasiado frío, demasiado muerto, demasiado parecido a lo que ella intentaba no sentir. Wise, dijo el padre, sin preámbulos, mientras observaba el cerezo que seguía sin florecer. Te he dicho que necesito que ocupes de Miyabi. Pero no te he dicho por qué es urgente. Señor, yo tengo menos de 4 años. La voz del padre no tembló. Era la voz de un hombre que había construido imperios sobre cimientos de secretos, y que ahora revelaba el último con la misma precisión que usaba para negociar. Los médicos lo saben. Mi abogado lo sabe. Pero Miyabi no. Ganaji tampoco. Tú eres la única persona que necesita saberlo, porque tú eres quien quedará cerca de ella cuando yo me vaya. Whis sintió que el suelo se movía. No era sorpresa. Había visto la debilidad, la tos, las ojeras. Pero escucharlo, la cifra exacta, la certeza de un final, ¿por qué yo? Su voz sonó más joven de lo que quería. No soy familia. No soy nada para ella, oficialmente. Eres todo para ella, dijo el padre, y por primera vez, Wise vio algo que no era cálculo. Era cansancio, era resignación, era el miedo de un padre que sabía que había construido una hija tan fuerte que no había dejado espacio para la debilidad. Y ella es todo para ti, aunque ambos se nieguen a nombrarlo. Necesito que, cuando yo muera, alguien la sostenga. Alguien que no la quiera por el clan, por el dinero, por el poder. Alguien que la quiera a pesar de todo eso. Wise no respondió. Miró el cerezo muerto, y pensó en las promesas de Meñique, en las noches compartidas, en la niña que le había dado nombre y que ahora era una mujer que no sabía pedir ayuda. Se lo diré, dijo finalmente. Cuando sea el momento. No mentiré a Miyabi. No, el padre sonrió, y era una sonrisa triste. No le digas. No todavía. Déjame que ella me vea fuerte hasta el final. Eso es lo único que me queda darle. Acto 2. La cena donde todo cambia. La cena fue idea de Miyabi. No una cena formal, dijo. Una cena como antes. Pero como antes a los 18 años significaba algo diferente a los 7. Significaba velas en lugar de lámparas, conversación en lugar de silencio, y la presencia de Wise en la mesa principal, no en el asiento de invitado que había ocupado durante su infancia. He pensado, dijo el padre Oshimi, mientras la segunda entrada era servida, que Wise necesita asistencia. Un sirviente propio. Alguien que maneje sus horarios, su correspondencia, sus necesidades. Miyabi dejó los palillos. Miró a Wise, luego a su padre, luego a Yanagi, que estaba de pie junto a la puerta con la bandeja de postres. Yanagi, dijo Miyabi, y su voz tuvo una nota de entusiasmo que Wise no había escuchado en años. Yanagi es perfecta. Confío en ella completamente. Sus habilidades, su discreción, su... Señorita, Yanagi se movió, un gesto casi imperceptible, y la bandeja inclinó. No creo que yo sea, el postre, un flan de caramelo que la cocinera había preparado con esmero, se deslizó de la bandeja. No cayó al suelo. Cayó sobre Wise. Sobre su hombro, para ser exactos. El caramelo caliente se extendió por la manga de su camisa, manchando la tela con una precisión que parecía cómica. El flan mismo, intacto, reposó sobre su hombro como un sombrero ridículo. Silencio. Y luego, Miyabi rió. No era la risa controlada de la heredera. No era la risa cortés que usaba en reuniones. Era una risa de verdad, desenfrenada, con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás, con un sonido que Wise recordaba de los 9 años, de las noches donde ella se reía de sus propios chistes antes de que él entendiera por qué. Yanagi. Gas Miyabi, entre jadeos. Has convertido a Wise en un postre. El padre Oshimi, que no reía desde que su esposa murió, sintió algo extraño en su pecho. Una contracción, un recuerdo, una imagen de Miyabi niña corriendo por el jardín. Y antes de que pudiera detenerlo, él también rió. No fuerte, no largo, pero genuino. Un sonido que transformó su rostro de político a padre. Señorita, Yanagi, por primera vez en 9 años de servicio impecable, estaba descompuesta. No por el error. Por la risa.
Por ver a Miyabi Oshimi, la mujer que nunca sonreía, convertida en una niña de nuevo. Lo siento, señor Wise. Lo siento mucho. Wise, con flan en el hombro y caramelo goteando hacia su cuello, miró a Miyabi. Y en sus ojos, vio algo que no había visto en 6 años. La niña que le había puesto nombre, que había inventado cumpleaños, que había creído que las promesas de Meñique eran leyes del universo. No te preocupes, dijo, y su voz tenía una calidez que no usaba con otros. Prefiero ser postre que político. Miyabi rió más fuerte. Yanagi, recuperando algo de compostura, se acercó con una servilleta. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Wise, solo un instante, Miyabi notó algo. No supo qué. Solo que Yanagi se movía más rápido de lo necesario, que sus manos temblaban ligeramente, que evitaba mirarlo directamente después. Extraño, pensó Miyabi. Pero la risa la distrajo, y el momento pasó. Entonces, dijo el padre, secándose los ojos, aún sonriendo. Yanagi como sirviente de Wise. No creo que sea apropiado después de esto. No, dijo Wise, antes de que Miyabi pudiera insistir. Aprecio la oferta, señor. Pero prefiero manejar mis propios asuntos. Por ahora. Miyabi frunció el ceño, pero no discutió. Había algo en la voz de Wise, una firmeza que no había estado allí antes de irse. Se preguntó qué más había cambiado en 6 años, qué secretos traía de vuelta. Como quieras, dijo, y su sonrisa se suavizó, volviendo a ser la de una mujer de 18 años que intentaba no mostrar demasiado. Pero cuando cambies de opinión, te conseguiré a alguien mejor que Yanagi. Aunque eso sea imposible. Yanagi, limpiando el flan del hombro de Wise, sintió que el corazón se le detenía un instante. Mejor que Yanagi. Como si fuera un estándar. Como si fuera algo que se pudiera medir. No dijo nada. Solo limpió, y se retiró, y en el pasillo se quedó quieta un momento más de lo necesario, escuchando la risa que continuaba dentro, preguntándose por qué una mancha de caramelo en una camisa ajena le dolía más que cualquier herida que hubiera recibido en 9 años de servicio. Acto 3. La cita que inventamos. Quiero que salgamos, dijo Miyabi, 2 días después, mientras Uise revisaba documentos en el estudio que el padre le había asignado. ¿Salir? Fuera. De la mansión. A algún lugar donde no seamos la heredera y el huésped. Miyabi se acercó, apoyando las manos en el escritorio, inclinándose hasta que sus ojos quedaron a la altura de los suyos. Quiero ser otra cosa. Solo por una noche. Uise dejó los documentos. La miró. Y vio la necesidad que ella intentaba ocultar detrás de la demanda. ¿Y qué seríamos? Personas normales, dijo Miyabi, y la palabra sonó extraña en su boca, como un idioma que había escuchado pero nunca practicado. Una pareja. Que come en restaurantes pequeños. Que camina por calles que no controlan. Que habla de cosas que no importan. ¿Cosas que no importan? Sueños, dijo Miyabi, y su voz se suavizó. Quiero hablar de sueños, Wise. De los que teníamos. De los que podríamos tener. El restaurante era un lugar que Miyabi había encontrado en Internet, una aberración para alguien que nunca había usado Internet para algo que no fuera negocios. Era pequeño, con luces de colores que parpadeaban en las ventanas, con mesas que no eran de mármol sino de madera gastada, con un dueño que no sabía quién era la familia Oshimi. ¿Reserva? Preguntó, mirando a Miyabi con sus orejas de zorro visibles bajo el cabello, sin reacción especial. No, dijo Miyabi, y la palabra le supo a libertad. Somos personas normales. El dueño los llevó a una mesa en la esquina, junto a una ventana que daba a una calle donde la gente caminaba sin guardaespaldas. Miyabi se sentó, y Luis se sentó frente a ella, y por un momento fueron solo 2 jóvenes en un restaurante de mala muerte, no la heredera de un clan y el huésped que había vuelto de 6 años de ausencia. ¿Qué pedirías?, preguntó Miyabi, mientras estudiaba un menú que no entendía. Si pudieras pedir cualquier cosa. Aquí. Uise sonrió. Probablemente lo que menos daño haga. No. En la vida. Si pudieras pedir cualquier cosa. Uise dejó el menú. La miró, y en sus ojos había algo que ella no supo leer. Tristeza, o amor, o la mezcla de ambos que había aprendido a asociar con él. Un lugar, dijo. Un lugar pequeño, donde no haya muros. Con un jardín, aunque sea minúsculo. Con una cocina donde cocinar cosas que no sean banquetes. Dudó, buscando las palabras. Con alguien que esté ahí porque quiere, no porque tiene que estar. Miyabi sintió que el corazón se le aceleraba. No era la excitación de un negocio cerrado. Era algo más antiguo, más peligroso.
La esperanza. ¿Y si ese lugar existiera? Dijo, inclinándose sobre la mesa. ¿Y si pudieras tenerlo? No puedo, dijo Wise. No todavía. No mientras que. Mientras no sepamos quiénes somos. Wise tomó su mano, brevemente, sobre la mesa de madera gastada. Tú eres la heredera del clan Oshimi. Yo soy, no sé qué soy. No hasta que encuentre mi nombre. Mi verdadero nombre. Miyabi apretó su mano. Recordó la promesa de los 7 años, el nombre que él no recordaba, el cumpleaños que habían inventado juntos. Entonces lo encontraremos juntos, dijo. Y cuando lo encuentres, lo dirás primero a mí. Como prometiste. Promesa de meñique, dijo Wise, y ella vio que sonreía, que el peso de 6 años se aligeraba un momento. Promesa de meñique, repitió ella, extendiendo el dedo sobre la mesa. Engancharon los meñiques. Fue rápido, como la última vez, como si ambos tuvieran miedo de lo que significaba. Pero esta vez, cuando soltaron, Miyabi no dejó que la distancia volviera. Wise, dijo, y su voz fue un susurro que solo él escuchó. ¿Crees que podríamos? ¿Que algún día? ¿Qué? Vivir juntos. En ese lugar pequeño. Con el jardín minúsculo. Sus ojos brillaban, y no era luz de las lámparas de colores. Tener una familia. No grande. No importante. Solo, nosotros. Y quizás alguien más. Alguien pequeño. Que no tenga que preocuparse por clanes, ni herencias, ni... Miyabi, Wise la interrumpió, pero suavemente, con una ternura que ella no recordaba haber escuchado. ¿Eso es, estúpido? Ella rió, nerviosa, y sus orejas de zorro se movieron ligeramente, una reacción que no podía controlar. Lo sé. Es un sueño de anime romcom. Es cliché. Es hermoso, dijo Wise. Es hermoso. Y sí. Sí, quiero eso. Contigo. Solo contigo. Miyabi sintió que algo se rompía en su pecho, pero no era dolor. Era una puerta que se abría, una que había estado cerrada desde los 12 años, desde la noche donde él se fue y ella lloró sola en el jardín. ¿De verdad? De verdad. Wise se inclinó, y por un momento Miyabi creyó que la besaría. Pero él solo apoyó su frente contra la de ella, un contacto íntimo que no requería permiso. Pero necesito tiempo, Miyabi. Necesito ser alguien que merezca ese sueño. No solo el huésped que aceptaste. No solo el niño que nombraste. Alguien que elija estar contigo, no alguien que dependa de ti. ¿Eres todo eso?, susurró ella. Siempre lo has sido. Acto 4. El celo. Ocurrió cuando salían del restaurante, en la calle estrecha donde las luces de neón se reflejaban en charcos de lluvia reciente. Wise se inclinó para abrirle la puerta del coche que habían alquilado, sin chofer, sin guardaespaldas, solo ellos, y Miyabi lo tomó del brazo. Camina, dijo. Quiero caminar. Miyabi, es tarde. Y no hay seguridad. Justo por eso. Ella apretó su brazo, y él sintió la fuerza de sus dedos, más fuerte de lo que recordaba. Solo un poco. Hasta esa esquina. Donde hay luces. Caminaron. Y en la esquina, donde un farol proyectaba sombras que danzaban, Miyabi se detuvo. Wise se detuvo con ella. Y ella se volvió, y la miró, y vio que algo había cambiado. Sus ojos, normalmente oscuros, brillaban con un tono más claro, casi ámbar. Sus orejas de zorro, siempre visibles pero normalmente inmóviles, se habían erguido, girando ligeramente hacia adelante. Y cuando habló, sus colmillos, normalmente indistinguibles, eran visibles, más largos, más afilados. Wise, dijo, y su voz era más baja, más ronca, con un timbre que vibraba en algo más allá de lo humano. ¿Hueles a? ¿Hueles a? Miyabi. Ella se acercó. No un paso. Un movimiento fluido, animal, que cerró la distancia entre ellos hasta que sus cuerpos casi se tocaban. Sus uñas, que ella mantenía cuidadas y cortas, ahora parecían más largas, más afiladas, y Wise sintió que se clavaban ligeramente en su brazo, no lo suficiente para herir, pero sí para marcar. A mí, susurró ella. Hueles a mí. A nosotros. A lo que éramos. Su nariz se movió, inhalando cerca de su cuello, y Wise sintió el aliento cálido contra su piel. Y también hueles a otra cosa. A miedo. A tristeza. A algo que no me dices. Miyabi, ¿no es el momento? ¿Cuándo lo es? Ella se apartó un poco, pero sus ojos seguían brillando, y Wise vio que luchaba, que parte de ella estaba aterrorizada de lo que su cuerpo hacía sin permiso. ¿Cuándo es el momento, Wise? ¿Cuándo mi padre me case con alguien apropiado? ¿Cuándo tú te vayas otra vez?
¿Cuándo? No me voy, dijo Uise, y tomó su rostro entre sus manos. Sus pulgares rozaron las mejillas de ella, y sintieron el calor anormal, la fiebre que no era enfermedad sino instinto. Promesa de meñique. No me voy. No es suficiente, dijo Miyabi, y sus uñas se clavaron un poco más, y Uise sintió el dolor leve, el placer extraño de ser marcado. Necesito más. Necesito, ¿qué necesitas? Ella no respondió con palabras. Se acercó, y sus labios rozaron la mandíbula de Uise, no un beso, no todavía, pero un contacto que envió electricidad por su espina dorsal. Su lengua, brevemente, tocó su piel, saboreando, y Uise sintió los colmillos de ella contra su cuello, no mordiendo, solo presionando, una promesa de algo que podría ser dolor o placer o ambos. Miyabi, dijo, y su voz era áspera, y no supo si era advertencia o súplica. Controla. Por favor. No sé cómo, susurró ella contra su piel. Nunca he sentido esto. Es como si mi cuerpo supiera algo que yo no sé. Como si te reclamara. Como si, Uise la abrazó. No con pasión, con fuerza. La envolvió en sus brazos, apretándola contra su pecho, dejando que su corazón latiera contra el de ella hasta que ambos sincronizaron. Miyabi se quedó quieta, jadeando, con las uñas aún clavadas en su espalda pero sin presionar más. Respira, dijo Uise, como había dicho cuando tenía 9 años y ella tenía pesadillas. Respira conmigo. 1. 2. 3. Ella respiró. Y con cada respiración, el brillo de sus ojos se atenuó. Las orejas se relajaron. Los colmillos retrocedieron a su tamaño normal. Las uñas permanecieron donde estaban, pero sin presionar, solo descansando, como si necesitaran confirmar que él seguía allí. Lo siento, dijo Miyabi, cuando pudo hablar, con la voz temblando. No sé qué me pasó. Es algo que pasa a veces. Cuando siento demasiado. Mi madre también lo tenía. Mitad zorro, decían. Instintos que no puedo controlar. No tienes que controlarlos, dijo Uise, aunque su voz decía que sí, que necesitaba que los controlara, que los dos necesitaban que los controlara. Solo dame tiempo. Para entender. Para estar listo. ¿Listo para qué? Para todo, dijo Uise, y la besó en la frente, un contacto que fue más íntimo de lo que pretendía por el sabor de su piel, por el olor de ella que aún persistía en sus sentidos. Para ti. Para nosotros. Para lo que significa esto. Miyabi se quedó en sus brazos, con el corazón todavía acelerado, con el cuerpo todavía pidiendo algo que no sabía nombrar. Y por primera vez, no tuvo miedo de su propia naturaleza. Porque Uise estaba allí, y él no huía, y eso era más de lo que había esperado. Acto 5. El regreso. El coche los llevó de vuelta en silencio. No era el silencio incómodo de los adultos que no saben qué decir. Era el silencio de dos personas que habían cruzado una línea y no sabían dónde quedaba la siguiente. Miyabi se quedó en la puerta de su habitación, con Uise a su lado, ambos inseguros de cómo despedirse. ¿Entras? Preguntó ella, y su voz fue más pequeña de lo que pretendía. Miyabi, solo para dormir. Como antes. Promesa de meñique. Uise dudó. Pensó en el padre enfermo, en los 4 años, en el peso de un secreto que no podía compartir. Pensó en Miyabi, en sus ojos brillantes, en sus uñas en su espalda, en el sabor de su piel. Solo para dormir, dijo finalmente, y ella abrió la puerta. La cama era más grande que la de su infancia, pero la habitación era la misma. Los tatamis donde habían dibujado. La ventana donde habían contado estrellas. El espacio donde habían construido un mundo que solo ellos habitaban. Se acostaron con una separación que no existía a los 9 años. Miyabi se quedó en su lado, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirando el techo. Uise se quedó en el suyo, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Uise, susurró ella, después de lo que pareció horas. ¿Sí? ¿Crees que podríamos? ¿Que algún día? ¿Qué, Miyabi? ¿Que seríamos felices? Su voz se quebró, y fue la voz de la niña de 7 años, no la de la heredera de 18. ¿Que tendríamos ese lugar pequeño? ¿Esa familia? ¿Que seríamos normales? Uise abrió los ojos. Miró el techo, donde las sombras de la luna dibujaban formas que no existían. No sé si seremos normales, dijo, y la honestidad le dolía. Pero sí creo que seremos felices. Si tú quieres. Si puedo ser lo que necesitas. Eres todo lo que necesito, dijo Miyabi, y se volvió hacia él, y sus manos se encontraron en la oscuridad, no entrelazadas, solo tocándose, solo confirmando que ambos existían.
Siempre lo ha sido. Se quedaron así, con los dedos rozándose, hasta que el sueño llegó. Y por primera vez en 6 años, ambos durmieron sin pesadillas. Pero en el pasillo, Yanagi escuchó. Y en sus ojos, cuando finalmente se alejó de la puerta, había algo que no había estado allí antes. No era celos, no era amor, no era algo que ella supiera nombrar. Era la certeza de que había esperado 9 años para un momento que no era el suyo, y que ahora, viendo lo que había entre ellos, no sabía si quería seguir esperando o si finalmente era hora de dejar de hacerlo. Fin del capítulo 4.